¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días y sí, la verdad que la situación es complicada de este lado del río para los comerciantes porque se da evidentemente lo que es la situación de esa diferencia cambiaria que como bien reflejaba es 10-1 y hace que se dé una salida masiva de uruguayos fin de semana tras fin de semana o cuando la oportunidad se presenta. Un fin de semana largo, un día feriado, una tarde libre, aprovechan para ir a hacer las compras. Agua Gualeguaychú, que evidentemente tiene un precio 10 veces inferior en cuanto a lo que refiere a la diferencia cambiaria que hay. Bien, ahora Martín, en ese sentido digo, las diferentes cámaras que representan a los sectores, ya sea a la parte comercial como a la parte de turismo y hotelería, digo, ¿están planteando algo en particular? Y sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el presidente en el día de ayer, en la calle Pou, que se manifestó, preocupado por esta situación. El presidente de la República, arranco por lo último, es la primera vez que se manifiesta con preocupación por la situación. Hasta el momento no había sido un tema que estaba en la agenda del gobierno. El presidente vino en varias oportunidades en el último año, 2 o 3 veces a Fraiventos, no, a Fraiventos vino una vez, pero después estuvo en Mercedes y después también visitó otra zona del litoral y no se manifestó de la manera en que se manifestó ayer, que dijo es una preocupación. A las autoridades ya le empezó a preocupar el tema. ¿Por qué? Porque es lo que dicen las cámaras empresariales, y ahí te lo engancho con lo primero que planteabas. Se está notando cada vez más en todo el Uruguay la salida de uruguayos hacia Argentina. Ya no es solo por los pasos fronterizos de puentes, sino también vía fluvial, que aprovechan esta diferencia cambiaria para irse a hacer compras y lo que ingresa por los puentes también, que comenzó a verse en otros lugares, en otras ferias, en otros departamentos, por lo que la diferencia cambiaria ya se está notando más hacia el interior. Una situación que se había planteado ya desde hace un año con las cámaras empresariales, pero que hasta el momento no había tenido una respuesta del gobierno decir sí, vamos a hincarle este tema. Lo del presidente en las últimas horas creo que revela que alguna medida se puede venir. ¿Han cerrado muchos locales comerciales ahí en Fraiventos por esta situación? Y se nota, no grandes locales comerciales. Lo afectado es el pequeño comercio, el más pequeño, que de repente sí cierra. Te pongo un ejemplo. Hablaba el otro día con un distribuidor local con el cual converso habitualmente y me dicen, ya, en la última semana me pasó, dice, 8 pequeños comercios que están en casas, que venden en barrios, y que de repente utilizan el frente de la casa para poner un comercio, o utilizan el living para poner un comercio. De esos me cerraron 8 en una semana, en Fraiventos, que estamos hablando de una ciudad de 25.000 habitantes, que es una de las ciudades con mayor índice de ocupación del país, si no es la mayor. El departamento de Río Negro está entre el primero y el segundo lugar, ahí palmo a palmo con Salto y Paysandú, son los 3 departamentos del litoral que tienen el mayor índice de ocupación del país, y creo yo particularmente, porque Fraiventos siempre fue una ciudad con alta tasa de desempleo, que hoy Fraiventos debe ser la ciudad con mayor desocupación. A lo que le sumamos esta diferencia cambiaria, que parece ser una buena alternativa para hacer rendir la plata, pero que también termina afectando el mercado laboral de la comunidad. Bien, Martín, vos decías que las diferentes cámaras se vienen manifestando hace aproximadamente un año con esta situación. Digo, ¿qué plantean en este sentido? Digo, ¿plantean hacer, por ejemplo, una reducción de lo que se puede ingresar a Uruguay, una cuestión de quilaje, una cuestión de gastar X cantidad de monto y presentar las facturas? ¿Cómo es lo que se plantea? Las medidas que tienden y que buscan hacer es medidas que incentiven el consumo de este lado. Más que, por ejemplo, las cámaras empresariales te dicen, no es bueno el 0 kilo. No es bueno el 0 kilo porque genera que haya contrabando, que se pase de forma ilegal. En definitiva, termina generando una tensión mayor. Sí que el control sea estricto o que se controlen los 5 kilos por persona, porque recordemos que es hasta 5 kilos por persona. Van 4 personas en un auto,
pueden traer 20 kilos de mercadería que sea para consumo. Estamos hablando de productos de canasta básica. O sea, no podés ir y traerte, por ejemplo, no sé, 20 kilos seguro, en tela, por ejemplo. Querés comprar tela, que también está barato. Hilo, yo qué sé. No podés traerte ese tipo de cosas. Sí podés traerte alimentos. Alimentos sí. Video, productos para la cocina, todo eso podés traer. Hasta 5 kilos por persona. Ellos piden que se controle eso y que se generen de este lado del río políticas de devolución impositiva. Por ejemplo, en Uruguay, desde hace unos cuantos años, está la devolución del IMESI, que es un impuesto en la nafta que se devuelve de acuerdo a la diferencia cambiaria que hay y a la diferencia de combustible entre el precio de Uruguay y Argentina. Hasta hace unos años, la diferencia cambiaria se abatía con la devolución del IMESI. Hace 2 o 3 años, el precio de comprar combustible en Fraiventos con tarjeta de crédito, para quien iba y echaba nafta, era de una devolución de un 20, un 25%. O sea, vos echabas 100 pesos de nafta y en tu tarjeta te venían debitados 75. Se te devolvían eso, de esos 100 pesos se te devolvían 25. Hoy la devolución está en el 35 y el máximo es el 41. Si hoy Uruguay hiciera devolución del 41% del IMESI, el combustible seguiría estando 2-1 la diferencia, más barato en la Argentina que en el Uruguay. Y cuando digo más barato se da por esa diferencia cambiaria justamente de lo que vale el precio argentino, del peso argentino, y lo que es el valor del dólar y el peso. Claro, le sigue conveniendo a quienes viven en Fraiventos venir, cargar el tanque acá, van y después vuelven. Incluso están alquilando departamentos acá uruguayos, contrato de alquiler, claro, que trabajan allá y vienen a dormir acá, les conviene viajar todos los días. Sí, exactamente, es que es así. Si tenés un trabajo con un horario fijo, que vos sabés que entras a determinada hora y que salís a determinada hora, que no tenés que quedarte haciendo cosas extras, y capaz que te sirve organizarte e irte. Evidentemente sí, porque la diferencia está en cambiaria. Hay quienes te dicen, por lo pronto, que es la mejor de los últimos 30 años. Hay quienes te dicen que es igual que la de 1982, que fue una diferencia similar, una diferencia cambiaria similar. Estamos hablando de que, como lo decías al inicio, el ejemplo que diste es exacto. 10-1, en general es 10-1. 100 pesos uruguayos me rinden 10 veces más en la Argentina. Me rinden 10 veces más. Y en ese sentido, el mercado inmobiliario, ¿cómo se encuentra en la zona ribereña de Uruguay? Digo, no solo hablemos de Fraiventos, sino también de toda la costa, porque también tenemos las ciudades enfrentadas con Colón y con Concordia. Y por ahora no se ve una afectación en este sentido. Vos pensás que es una persona que tiene que tener la capacidad de ir y venir. O sea, no es para todos. No se va a ver afectado directamente, porque hay mucha gente que alquila que de repente no tiene auto para cruzar el puente. Lo puede hacer en moto a lo sumo. Pero vos imaginate una familia, tampoco le serviría mucho, porque si tiene que traer el chiquilín de la escuela, tiene que tener auto sí o sí, para hacer 30 kilómetros hasta Gualeguaychú. Entonces, es muy poco el público que puede llegar a acceder hoy. Claro. Pero sí que hay gente que se plantea y dice, bueno, pero pará, ¿y a mí no me servirá? Eso ya, o sea, vos encontrás gente que se lo plantea. Y que te hablas con conocidos, vas a algún lugar y te dices, vos sabés que mirá, que yo no sé si no me voy a... Yo hace años que probamos a veces con algunos colegas que digo, lo ideal es trabajar en Uruguay e irte a vivir a Argentina. Es lo ideal. Ir y venir todos los días porque te rendiría más la plata. No vivir en Uruguay, porque Uruguay siempre es un país. O trabajar remoto, ahí sí que te queda redondo. Bueno, ahí está, viste, con la pandemia hay mucho trabajo que quedó remoto, que de repente tiene que ser presencial 1 o 2 días, y los otros días lo haces vía remota, vía Zoom, lo que sea, y te lo planteás. ¿Cómo no te lo vas a plantear? Te lo planteás, por supuesto que te lo planteás. Pero creo yo que no es en el común de la población. Por eso todavía el mercado inmobiliario no lo está sintiendo a grandes rasgos, como si ocurre con el tema de mercadería.
Bien, la pregunta era, Martín, justamente por qué en Gualeguaychú sí el mercado se ha movido muchísimo. Hay varios ciudadanos que han venido a vivir acá y de hecho hay lista de espera en las inmobiliarias para poder acceder a un departamento o a una casa de gente de Uruguay que está esperando que se desocupe alguna para poder alquilarla. Sí, sí, sin duda que sí, yo no te lo niego. El tema es que tenés que ver el mercado inmobiliario, cuánto realmente cuánto significa. Vos me decís, ¿cuántas casas hay en lista de espera? ¿De cuántos uruguayos estamos hablando? 100, 200, 500, 50, 10. Ahí me parece que ahí tenés que apuntar más que a la lista de espera, cuánto están en lista de espera y cuál es la oferta que hay en ese sentido. Esto puede generar del otro lado del río, en Gualeguaychú, que haya un aumento del precio del alquiler, ¿no? También está claro, porque también, si vos tenés una mayor demanda y de gente que con un poder adquisitivo o que le rinde más la plata, y va a ir a alquilar y capaz que si vos tenés la casa y capaz que no se la alquilo a un argentino, pero un uruguayo capaz que le cobre un 20, un 30% más lo que tenía pensado sacarle. Sí. Eso también se puede dar como fenómeno del otro lado del río. No está tan sencillo igual porque también tenemos el problema con la ley de alquileres acá, así que nada es tan fácil. Bueno, ahora sí, si viene alguien de Uruguay y dice, bueno, che, te pago el alquiler en dólares, ahí se soluciona el problema. Y sí, es que sí, bueno, hay que ver también cuánto en dólares lo cotizás y si te sirve realmente pagarlo en dólares, y capaz que sí, que hay gente que va y te lo va a ir a pagar en dólares, en efectivo. Seguramente sí, eso puede llegar a pasar. Pero yo creo, insisto, que no va a ser en la mayoría de los casos. Yo, por ejemplo, yo vivo solo, tengo a mis hijos dos veces por semana, entre semana, y fin de semana por medio. Y capaz que a mí me serviría ir y venir todos los días. Pero tengo una profesión en que a veces termino a las 2 de la tarde o a veces termino a las 10 de la noche. Y tampoco podés, si tenés que estar en determinada hora, vos no sabés si no te toca una fila de 2 horas de demora para cruzar y para volver un viernes a las 7 de la tarde. Y vos capaz que te encontrás para querer volver a tu casa en Gualeguaychú y te encontrás por 2 horas de demora porque hay muchos uruguayos que van por el fin de semana. Entonces también tenés esas condicionantes que a veces te lo hacen pensar. Pero yo reconozco que sí, que en la gente, en la población, en la calle, hoy se habla más.